Hoy día vamos a ver primero algo acerca de los mitos sobre la discapacidad, luego vamos a hablar de la importancia de la primera impresión, ¿no? Que ya saben que eso no es solo importante en las citas probablemente, sino es importante siempre que ves a alguien. Las buenas prácticas de atención al público, qué recomendamos, qué se puede evitar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Reaprender a convivir de una forma más inclusiva y aprender a brindar una buena atención al público en general. Lo que queremos lograr es que nosotros entendamos que no hay un ellos y un nosotros, no hay como personas con discapacidad y personas sin discapacidad, sino que la atención al público bien llevada beneficia a todas las personas, ¿no? Y logra que realmente mejoremos, ¿no? Sin duda, la calidad de atención que brindamos en general. Entonces, antes de arrancar con el tema de lleno, tenemos esta pequeña frase que en realidad nos gusta mucho: la fuerza reside en las diferencias y no en las similitudes. Esto es súper importante porque somos una amplia diversidad de personas, tanto en personalidades, en aspectos, en características, en capacidades, hasta en dejos, en idiomas, ¿no? Entonces, mientras más aprovechemos la diversidad, más vamos a enriquecer a la sociedad y el valor que la sociedad tenga. Muchas más cosas vamos a lograr. Entonces, dejemos estas creencias de que tenemos que separar por grupos, ¿no? Y tratar diferente por grupos, sino aprendamos, ¿no? A aprovechar estas diferencias para potenciar todo lo que se pueda potenciar. Y ahora sí, arrancando, ¿no? Es importante considerar, antes de entrar como de lleno ya al tema de la atención, es importante considerar que, así como hoy hemos hablado de algunos tipos de discapacidades, una clasificación adicional que puede haber para las discapacidades es que no todas las discapacidades son visualmente evidentes. Hay algunos tipos de discapacidades que sí son visualmente evidentes, hay otras que no son tan visualmente evidentes, pero te das cuenta cuando empiezas a interactuar con la persona que puede tener este tipo de discapacidad, y hay otras que son completamente ocultas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dislexia, y en realidad para mí no me ha impedido nada, no ha sido ningún impedimento en la vida, no ha habido ningún problema, pero las personas no tienen idea de que tengo dislexia hasta que lo comento, ¿no? Entonces, este es un caso, ¿no? De discapacidad, por así decirlo, en el que es una discapacidad completamente oculta, que si yo no lo menciono, probablemente las personas ni siquiera se enteran. Ahora, esto no lo mencionamos para ir por ahí diciendo, si está en silla de ruedas tiene discapacidad, ¿no? Si tiene bastón tiene discapacidad, sino la idea es también que nosotros nos podamos dar cuenta de que hay personas que pueden tener algún tipo de discapacidad y ni siquiera saber que la tienen, así como hay personas que pueden tenerla y nunca comentarlo. Entonces nunca debemos asumir que alguien tiene o no tiene una discapacidad sin nosotros conocer bien a la persona, ¿no? Entonces, ahora sí, moviéndonos a la siguiente, vamos a empezar a romper algunos mitos. Primer mito. El primer mito es: debemos sentir pena por las personas con discapacidad. En realidad no deberíamos sentir pena por las personas con discapacidad, no. Sentir pena o sentir lástima es válido en cuanto a emoción, en cuanto a sentimiento, ¿no? Nadie te dice como no puedes sentir pena nunca, pero eso no significa que debamos asumir que las personas con discapacidad no pueden hacer las cosas por sí solas y nosotros tenemos que estar ayudándolos y estar pendientes y sentir como esta pena y ay, pobrecito, pobrecita, porque en realidad no se trata de eso, ¿no? Es más, puede resultar muy ofensivo para las personas con discapacidad y hasta contraproducente, porque impides que la persona se vuelva independiente y la persona pueda lograr las cosas por sí sola. Entonces es súper importante que, más allá de la emoción que pueda generar el ver a una persona con o sin discapacidad en nosotros, no debemos dejarnos llevar por esta emoción y no debemos como generalizar que porque tiene discapacidad es pobrecito, pobrecita, ¿no? Así simplemente
es tratar de integrar a la persona, ¿no? E incluirla para que la persona pueda lograr su independencia y lograr crecer, ¿no? Y lograr adaptarse y tener las mismas oportunidades que cualquiera de nosotros. El segundo mito, en este caso, ¿no? Dice, las personas con discapacidad tienen vidas deprimentes. Hay personas con discapacidad, sí, que pueden enfrentarse a mayores retos que el resto de las personas, pero esto no es necesariamente, no afirma necesariamente que las personas con discapacidad no puedan llegar a tener excelentes vidas. Hay personas con discapacidad que tienen muy buenos logros, increíbles logros, ¿no? Hay personas que ya incluso dan charlas a nivel internacional, han escrito libros, son hasta influencers en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, no debemos creer que porque una persona tiene una discapacidad va a tener una mala vida o va a tener una vida deprimente. Eso no es como una secuencia lógica, ¿no? Tiene discapacidad, entonces, por tanto, tiene vida deprimente o tiene vida triste o tengo que sentir pena por esa persona. No es así. Las personas con discapacidad incluso pueden viajar, tener grandes logros académicos, personales, hacer deportes, ir al cine, ir al teatro, hacer todo lo que quieran hacer. Y esto en realidad depende tanto de cómo nosotros abramos estas oportunidades, ¿no? Obviamente, si el local en el que yo trabajo tiene barreras, evidentemente la persona no va a poder disfrutar de esa experiencia, ¿no? Evidentemente, si es un lugar que solo tiene un acceso con escaleras, soy yo también quien estoy impidiendo que la persona pueda acceder, en este caso, una persona con silla de ruedas pueda acceder, por ejemplo, a mi local, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros también poder tomar en consideración que cuando atendemos al público, que cuando tenemos un espacio donde va a poder ir X tipo de persona, ¿no? Debemos adaptarnos para que cualquiera pueda acceder a nuestro espacio. No se trata solo de decir, ok, soy inclusivo y permito que las personas con discapacidad o sin discapacidad vengan, sino también es poder adaptar el espacio para que las personas tengan o no tengan discapacidad puedan ingresar con comodidad a mi local, a la escuela en la que yo estoy, ¿no? Etcétera, etcétera. Mito 3, las personas con discapacidad son superhéroes o superheroínas. Eso también, de hecho, es un mito. Las personas con discapacidad, no por tener alguna discapacidad, adquieren un superpoder. A veces se dice que las personas, por ejemplo, que tienen ceguera, desarrollan un superoído o un supertacto. En realidad tampoco es así, ¿no? Puede desarrollar, evidentemente, más otros sentidos, sí, pero esto no es exclusivo que porque tienes ceguera sí o sí vas a desarrollar más otros sentidos. Algunos de nosotros podemos no tener ningún tipo de discapacidad necesariamente y haber desarrollado más un sentido que otro. Entonces, no son afirmaciones correctas en este caso, ¿no? Las personas con discapacidad tampoco disfrutan que se les den grandes reconocimientos por tener alguna limitación, por así decirlo, ¿no? Entonces, las personas no se sienten bien cuando es como, ok, tiene de repente hipoacusia y porque logró dar una charla es como que, ya, bravo, lo lograste, increíble. Y algunas personas me han dicho, no es como que, ok, es el mismo logro que cualquiera de mis compañeros ha podido hacer, ¿por qué me tienen que reconocer a mí como si fuera algo espectacular, no? A veces es incómodo o incluso también se puso en algún momento de moda que llamen a las personas con discapacidad para hacer sus momentos inspiracionales en algunas charlas, ¿no? O de repente dar esta cuota inspiracional a la gente y motivadora, ¿no? Porque es como que, como tiene discapacidad y ha logrado estas cosas, va a motivar más al resto que una persona sin discapacidad. Y eso no debería verse de esa manera, ¿no? Entonces, ahora sí, pasando al cuarto mito, el cuarto mito dice, las personas con discapacidad no quieren trabajar. Esto sin duda es una gran mentira, ¿no?
Hay esta creencia de que las personas con discapacidad no quieren trabajar o no se esfuerzan lo suficiente para conseguir trabajo, pero la realidad, y de hecho es una triste realidad, es que no hay igualdad de oportunidades. De hecho, se entiende que estamos todos aquí precisamente, ¿no? Y existimos muchas personas activistas para lograr que haya mayor igualdad de oportunidades. Pero la realidad es que en el momento no tenemos la misma igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, incluso a nivel de estudios, ¿no? Las personas con discapacidad tienen muchísimas más dificultades para poder acceder a una buena preparación, ¿no? Independientemente de los recursos con los que tú cuentes, ¿no? No puedes acceder a un mismo nivel de preparación. Que nosotros ahorita contemos incluso con un intérprete de señas, ¿no? Que tengamos también la posibilidad de tener tantos recursos, tenemos el PDF, tenemos la presentación, luego van a tener la grabación, ¿no? Van a poder verla con subtítulos. Esto, de hecho, no es algo tan común. Y de hecho es lindo ver que se está replicando cada vez más, porque más personas pueden acceder al contenido que nosotros estamos difundiendo. Y eso es a lo que nosotros aspiramos también llegar, justo como lo que comentaba Dani en la sesión pasada, ¿no? La importancia también de la accesibilidad en la educación. Y ahora sí, pasando un poco al tema de la importancia de la primera impresión. Como les decía, la primera impresión no solo es cuando estás en una primera cita, no cuando conoces a alguien que querías conocer por primera vez, sino es importante en general. Cuando conoces a alguien por primera vez, independientemente de que tenga o no tenga alguna discapacidad, es importante que evitemos asumir cualquier cosa de la persona. Sobre todo, evitemos asumir que una persona tiene o no tiene una discapacidad solamente por lo que vemos en primer momento, ¿no? A mí me ha pasado que en el 2019 me esguincé el tobillo y tuve que andar en silla de ruedas por casi 2 meses. Entonces, yo sentía que había un trato totalmente diferente cuando conocí a alguien y me veían en silla de ruedas, que cuando de repente me paraba, ¿no? De la silla de ruedas y me veían caminando y me decían como que, pero pensé que no podías caminar. Y yo como, pero ¿por qué asumiste que porque estoy en una silla de ruedas necesariamente no puedo caminar, ¿no? O sea, no hay que asumir necesariamente en base a lo que vemos, ¿no? Ahora, como les contaba, yo tengo dislexia y lo que también suele pasar es como que me dicen, no, pero si tú has sido de los primeros puestos en tu colegio, ¿no? Si tienes buenas notas, dictas cursos, o sea, ¿de dónde me sacas que tienes dislexia? Y yo digo, pero ¿por qué asumes que porque tengo buenos logros, no puedo tener algún tipo de discapacidad? Eso también es importante, ¿no? No asumamos ni por la primera impresión, ni por lo primero que escuchemos de una persona, que una persona puede o no tener algún tipo de discapacidad. Y si nos enteramos que una persona tiene discapacidad, no pensemos que la persona no va a poder lograr cosas de primera mano, ¿no? Es súper importante que en este primer encuentro seamos siempre lo más comunicativos posibles para poder entender a la persona y saber con qué se siente cómoda la persona antes de empezar de frente a interactuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona se nos acercara y nos preguntara dónde está el baño, me gustaría que dejen en el chat cómo ustedes le explicarían a alguien dónde está el baño de su casa ubicada, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy en mi cuarto y le diría, ok, el baño está saliendo, ¿no? Por la puerta del cuarto a la izquierda, la primera puerta del fondo. Entonces, esa sería la forma en cómo yo explicaría dónde está el baño de mi casa en este momento. ¿Qué es lo que normalmente, cuáles son, digamos, los errores que normalmente se suele cometer? Normalmente de frente decimos como, está al final del pasillo, o decimos la típica de al fondo a la derecha, pero eso no da suficiente información. Estamos asumiendo que la persona que nos está preguntando puede entender las indicaciones sin de repente recibir mayor información. Entonces, ¿cuál sería una respuesta un poco más completa para en general, ¿no? Una buena respuesta sería, el baño está al final del pasillo que tienes enfrente, es la tercera puerta de la derecha. Y le puedes preguntar incluso, ¿necesitas que te apoye para llegar?
En casos en los que yo de repente conozco más a la persona, ¿no? Y yo ya sé que no necesita apoyo o no le gusta que la apoyen, puedo omitir la pregunta. Pero en casos de una primera impresión, un primer contacto, ¿no? Cuando estoy de repente recibiendo por primera vez a un cliente, a un invitado, en general, ¿no? Tenemos que ser lo más explicativos posibles, ¿no? Indicarles también de repente no sé, por si acaso hay una escalera a la mitad del camino, ¿no? O de repente hay un charco a la mitad del camino, etcétera. O sea, ser lo más comunicativos posibles para evitar que la persona pueda tener cualquier tipo de percance. Y siempre, antes de ayudar, siempre, y esto lo van a ver con Dai un poquito más adelante, siempre preguntarle a la persona si necesita apoyo antes de ofrecerlo, ¿no? A veces pasa, me ha pasado con un amigo con el que yo trabajaba, ¿no? Él tiene ceguera y, bueno, él usaba su bastón. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas personas de frente iban y lo tomaban del codo, ¿no? Y le decían, te llevo. Y él sentía que era invasivo, porque no le habían preguntado, si primero no le habían preguntado si quería que lo agarren físicamente, y segundo, que a veces él no consideraba que necesitaba ayuda porque sabía perfectamente cómo llegar. Entonces, no debemos asumir tampoco que una persona siempre va a necesitar ayuda solamente porque notamos que tiene algún tipo de discapacidad o porque percibimos que puede necesitar la ayuda, ¿no? Entonces, en caso de que la persona responda que sí necesita ayuda o que sí quiere ayuda para llegar, es importante que nosotros preguntemos cuál es la mejor forma de apoyar a la persona. No, como les digo, no es de frente como que, sí, quieres que te ayude, ok, te tomo del brazo, te quito el bastón y te ayudo a llegar al baño, porque no es cómodo para las personas, ¿no? Entonces, preguntemos siempre, tratemos también de no invadir tanto el espacio personal, de ser comunicativos, como les comentaba, ¿no? Y de tratar de siempre expresarnos bien y hacernos entender también y tratar de entender también lo que la persona nos quiere decir. Lo que vamos a estar viendo ahora son las buenas prácticas de atención al público. Vamos a ver tres cosas acá y lo primero serán los principios generales. Esto se puede aplicar en todo, ¿sí? O sea, no tan solo en la atención al público, sino en una reunión familiar, una reunión con amigos, a donde vayas. Em, Hay que ver estos 5 puntitos que serían: mantén siempre el respeto y haz sentir a las personas escuchadas. ¿Cómo me doy cuenta que alguien me está escuchando? Si yo le digo, ¿tenés alguna opinión de lo que te acabo de comentar? ¿Tenés algo que decirme? Si esa persona no te contesta, te contesta con un monosílabo, lo más probable es que en algún momento se distrajo, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que estar escuchando atentamente a las personas para poder responderles correctamente. También hay que tener una actitud de bienvenida y mente abierta, como Fla ya había estado hablando anteriormente. No hay que hacer suposiciones y siempre, por más que hayamos tenido un mal día, atender a esa persona con nuestra mejor sonrisa, ¿sí? Em, Está ese dicho de trata a la otra persona como te gustaría que te traten. Entonces, en esto se refleja de tener siempre una buena actitud hacia la otra persona. No hay que dejar de ser corteses en todo momento y no hace falta que se hagan cumplidos innecesarios, como también Flavia ha estado comentando, de que una persona con hipoacusia logra dar una buena charla y ahí recibió, sí, cumplidos innecesarios, porque todos lo podemos hacer, ¿sí? Después, mantén paciencia. Por ejemplo, en el caso de una persona mayor, ellos a veces por no escucharte o porque es una generación totalmente diferente, puede que no te entienda cuando vos le estás hablando de cierto tema. Entonces hay que tomarnos el tiempo para explicarle y poner a esa persona en contexto. Y ofrece ayuda, pero no esperes siempre que la acepten. ¿Sí? Hay mucha gente que es demasiado independiente o conoce el lugar en el que se mueve, entonces a veces no va a aceptar que le ayudes y uno no se tiene que sentir mal por eso, ¿sí? Simplemente esa persona está acostumbrada a manejarse por sí misma. Acá vemos el otro tema que es cuando damos direcciones. Usemos palabras más explícitas.
a la derecha, a la izquierda, de frente, nunca por ahí o allá, ¿sí? Demos aproximados de tiempo y distancia, como a 2 cuadras o en 3 minutos. No como, bueno, ahí en la vereda del frente, sí. Cuando yo pregunto, por ejemplo, por un kiosco, en la vereda del frente hay 3 kioscos. ¿Cuál es el que tengo que ir? O puede que no esté muy visible. También hay que describir el espacio físico si es posible, como pasando la tercera puerta, no en esta esquina, no, sino en la siguiente. Puedo estar en alguna institución y buscar una oficina, y por esas casualidades la oficina puede que no tenga una letra o un número que la identifique, entonces podría ser la primera puerta a la derecha, es ahí a donde tenés que ingresar, ¿sí? Advierte si hay secciones confusas en el camino o incluyen estas indicaciones si será necesario subir escaleras o tomar ascensores. Como lo que contaba de cuando damos indicaciones, en este caso de, como tú dices, ¿no? Está en la acera del frente. ¿Qué pasa si cruzando la pista justo al medio hay un hueco, ¿no? Acá en Perú las pistas suelen tener muchos baches y huecos, entonces tenemos que indicar eso también. No solo porque de repente la persona pueda o no tener algún tipo de discapacidad. Esto también es incluso parte de preparar a la persona para saber qué viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirle, oye, por si acaso estamos en el piso 4 y la oficina que estás buscando está en el piso 3, tienes la opción de ir por las escaleras o por el ascensor, también ayuda a que la persona pueda prepararse para decir, ok, me voy por el ascensor es más sencillo, me voy por las escaleras es más sencillo, ¿no? Que la persona esté preparada para saber qué es lo que va a venir y no pase lo que dice Dai, no que te dicen, sí, es en el segundo edificio, tercer piso, y de la nada hay 30 puertas y tú estás como tocando puerta por puerta a ver cuál es, ¿no? Entonces, esto es algo súper bueno tomarlo en cuenta y ser bastante descriptivos cuando damos direcciones, ¿no? Expliquemos el objetivo de lo que estamos comentando, siempre seamos claros cuando estemos dando instrucciones, enumeremos los pasos de forma clara e indiquemos en total de pasos que hay. Em, por ejemplo, que alguien nos pida, no sé, descargar una aplicación del gobierno. Y vos le tenés que decir, mira, podés entrar o en la página del gobierno o puede estar en el Play Store. Cuando vos entras en el Play Store, en el buscador pones el nombre de la aplicación y la primera aplicación que te sale. Y le podés decir, paso 1, ingresar en el Play Store. Paso 2, ingresar en el buscador. Paso 3, cuando ingresas el nombre y pones buscar, la primera opción sería la que tenés que descargar, ¿sí? Y esto se relaciona con el tercer punto, que es presentemos un paso a la vez, ¿sí? No le digamos todo de una sola vez o todo de corrido, porque puede ser un poquito más difícil ahí de interpretar lo que se tiene que hacer. Hacer una buena división de pasos, o sea, que cada paso sea un solo paso y no sea como que en un paso pongo 3 o 4 acciones, sino que sea como un accionable por paso, cosa que las personas lo entienden y lo pueden hacer bien, ¿no? O sea, justo me acabo de acordar del ejemplo de una niña que le dibujó a su abuela los pasos para descargar y utilizar WhatsApp. Imaginemos algo así, ¿no? Que estamos hablando probablemente para cosas tecnológicas, de repente con la persona menos digital que conozcamos. O si es para dar direcciones, indicaciones de cómo llegar a un lugar, pensemos que estamos hablando con la persona que menos se ubica, ¿no? En las calles cuando estamos dando las indicaciones, ¿no? ¿Cómo lo podríamos explicar de una forma que realmente sea entendible, clara y pueda evitar el error en este caso, ¿no? Evitemos la sobrecarga de información, es por eso que hay que dividirlo en pasos y en oraciones cortas. Y eso también se relaciona con iniciemos los pasos de acciones con verbos. Por ejemplo, prende la computadora, en vez de la computadora debe estar prendida, ¿sí? Seamos concretos, como habíamos dicho. Ingresar al Play Store, ingresar el nombre de aplicación en el buscador, buscar y elegir la primera opción.
Usemos oraciones cortas, que eso ya lo había indicado. Valida que todo fue comprendido pausando y preguntando, ¿sí? Si yo tuve que dar muchos pasos o demasiada información, lo mejor es detenerme y preguntarle si me ha comprendido, si necesita alguna aclaración más. Esto también le sirve mucho a la gente que tiene déficit de atención, ¿sí? Si vos le das demasiada información, no la pueden procesar y se pierden o después no van a poder hacer algún trámite en el caso este de que nosotros estemos en atención al público, ¿sí? Y ofrecer formatos adicionales de explicación como videos o audios. Por ejemplo, cuando yo me voy a atender a la clínica y el recepcionista me dice, bueno, tenés que sacar el turno por la aplicación o por la página web, nada más. Pero yo me siento a esperar mi turno y en la pantalla la clínica siempre te está pasando el nombre de la aplicación, cómo se descarga, cada paso que uno tiene que hacer para poder elegir un turno, también cómo se hace por la página web. Entonces, es muy bueno que también tengamos medios más visuales o más específicos a la hora de dar instrucciones, ¿sí? También como habían estado comentando en el chat, el tema de describir cómo ayudar a una persona a conseguir y dándole una descripción en la calle. La persona cuando ya anda en la calle se maneja, ¿sí? No nos tenemos que preocupar y no tenemos que dar por sobreentendido, va a necesitar mi ayuda, lo tengo que llevar yo. Hay que ser específico y le puedes decir, mira, la parada está acá, en la próxima cuadra y vas a poder tomar, por ejemplo, no sé, el 60, ¿sí? O de última nosotros lo podemos llevar y lo dejamos ahí. Y le avisamos, bueno, mira, yo me tengo que ir o acá está la parada, ya va a estar viniendo en colectivo. Ahí quería comentar también el uso de oraciones cortas para las personas que de repente también atienden al público por canales de chat como Messenger, WhatsApp, Instagram incluso. Es súper importante también que nosotros usemos oraciones cortas y espacios también entre oraciones. Yo, por ejemplo, que tengo dislexia, no soy nada buena cuando tengo que interpretar párrafos muy, muy largos que me mandan en WhatsApp o de repente cuando me ofrecen un producto o algo, no por redes, me suele llegar mucho texto y definitivamente no es lo mismo pues leerlo en tu celular, que la pantalla es más corta, ¿no? Y el texto, el párrafo se hace más largo, que de repente verlo en una computadora, en un correo donde pues el texto es más amplio, ¿no? Pero en este caso, cuando a mí me escriben mucho texto de corrido y no hay espacios, no hay tampoco buenas puntuaciones, comas, etcétera, o las oraciones incluso son muy largas, yo realmente no puedo interpretarlas, no termino de entenderlas y lo que hago es, si es muy importante, yo misma me pongo a separar las oraciones para volverlo a leer y entenderlo, pero si no es importante, simplemente no lo leo y ya. Entonces, esto también es súper importante porque es necesario también ser empático. O sea, es mucho de la atención al cliente y no solo para personas con discapacidad, sino en general, para todas las personas tiene que ver con la empatía, ¿no? No asumamos que, como dijo Dai, todas las personas necesariamente se portan como nosotros, ¿no? Y si a mí me gusta escribir de repente yo soy de las que escriben palabra por palabra, no tengo que escribirle a todo el mundo palabra por palabra porque de repente hay personas que no se sienten cómodas así, ¿no? Entonces, encontremos un punto medio en cómo nos comunicamos también, ¿no? Siendo más expresivos, preguntando a la persona cómo se siente cómoda, no usando párrafos muy largos, ¿no? Súper importante eso también ahora que todo se suele comunicar por chats y por redes, ¿no? Da un ejemplo sencillo para que quede todo claro y como había estado diciendo Flavia, recuerda siempre ser empático en el caso de que la persona no entienda y pregunte muchas veces lo mismo, como le pasa a ella. O puede ser que alguien en un momento no te ha prestado atención y te pregunta. Entonces, uno tiene que armarse de paciencia y explicar las cosas nuevamente o puede ser algo muy difícil y que no lo haya comprendido.
hablar con palabras más sencillas, más despacio, intentar de ver que lo comprenda, volver a preguntar si lo comprendió para que nos podamos comunicar correctamente. Y llegamos a la sección de qué podemos evitar. Vamos a hablar de las distintas discapacidades, qué se debe hacer y cuál sería la forma correcta de actuar. Lo primero que vamos a ver es la discapacidad motriz. ¿Qué podemos evitar? Agarrar el accesorio o herramienta de apoyo de la persona sin permiso. ¿Y qué debemos hacer? Pedir permiso antes de tocar cualquier cosa o entrar en el espacio personal de esa persona. Una persona en silla de ruedas, que a veces uno quiere ir y lo quiere empujar, o sea, lo quiere llevar, y uno lo que tiene que hacer es preguntar a esa persona si necesita ayuda, porque puede ser que no, que se haya parado para verificar a dónde tenía que ir, si se había confundido con alguna dirección, y no siempre intuir que esa persona necesita ayuda. ¿Sí? Nosotros siempre que le queramos ofrecer ayuda a una persona que tenga discapacidad, nos tenemos que acercar con cuidado y decir, ¿necesitas ayuda o no? ¿Sí? Y ahí está también el tema de que ellos la aceptan o no y de no ponernos mal si nos dicen, no, yo me puedo manejar solo. Después, mirar fijamente a la persona o evitar mirarla por completo. Hay que interactuar con calma y de forma lo más natural posible y centrarte en conversar. Em, Uno no se tiene que fijar en la discapacidad, ¿sí? Lo tiene que tratar como cualquier otra persona, porque ellos quieren ser tratados como otras personas, no de una forma especial. Tener miedo de usar frases que tengan que ver con la capacidad, con la discapacidad motriz y expresarse de forma regular y sin miedo, ¿sí? A veces uno tiene miedo de equivocarse con alguna palabra y en realidad lo que uno tiene que hacer es actuar naturalmente, ¿sí? Es como cualquier otra persona, es igual que nosotros y a la vez también diferente. Después, la discapacidad auditiva. Hablar del intérprete e ignorar a la persona. Cuando una persona viene con su intérprete, por ejemplo, a hacer un trámite, hay que dirigirse a la persona que está haciendo el trámite y no al intérprete, ¿sí? Porque va a sentir que no le estás prestando la atención necesaria. Y es lo que ahí decía, hablar de la persona y dirigirte a ella en todo momento. Hay que evitar cubrirse la boca o darle la espalda a la persona y mirar a esa persona mientras le hablas y asegurarte de que tu boca es visible en todo momento. No todos suelen manejar la lengua de señas, pero sí de los labios. Por eso es muy importante que mires fijamente a esa persona y hables pausadamente para que pueda leerte los labios y puedan tener esa comunicación eh, sin ningún inconveniente, ¿sí? Sin nada que lo tape o que haya malas interpretaciones. Agarrar a la persona sin previo aviso para que te preste atención. Lo que hay que hacer es buscar su atención de una forma gentil. Si ella, por ejemplo, se distrajo, te pones en su campo visual para que te vuelva a prestar atención o podés agitar la mano para que ella vuelva a mirarte y puedan seguir con esa comunicación y con esa interacción. Después, con la discapacidad visual. No hay que olvidar identificarse al acercarse a la persona, ¿sí? Uno no puede estar acercándose y hablarle de la nada. Siempre tenés que decir, hola, ¿cómo estás? Soy Dai. ¿Cómo ha estado tu día? ¿Necesitas que te ayude con algo? ¿Sí? Siempre te tenés que identificar, no aparecer de la nada. Dejar a la persona en la mitad de un lugar e irte sin avisar. Como estábamos hablando de este ejemplo, de que alguien está buscando una parada, como me pasó una vez. Me encontré con un chico y me dice, mira la parada, creo que era del Centro Rojo en ese momento. Dice, me parece que la habían cambiado. Dice, ¿me puedes ayudar a encontrarla? Bueno, él me dijo que lo tomara de brazo, cruzamos la calle, llegamos hasta la parada y digo, mira, acá está la parada. Bueno, pero me tengo que ir ahora. Sí, muchas gracias por ayudarme. Uno siempre tiene que avisar cuando
va a dejar ese lugar, ¿sí? No podés llevar a una persona e irte, porque si te llega a buscar para preguntarte si para algún otro colectivo más ahí o si está viniendo, se va a encontrar solo, ¿sí? Después, tocar o distraer de alguna manera a su mascota de asistencia. Hay gente que está acostumbrada a tener una mascota de asistencia, un perro guía, como le sabemos decir también, y podemos tener la tentación de ponernos a jugar con el perro. Uno no tiene que hacer eso porque el animal está trabajando en ese momento, ¿sí? Está guiando a su persona y él vela por la seguridad de esa persona. Si lo distraemos de alguna manera, puede que eh, no vaya para el lugar que tenga que ir, o lo podemos asustar, lo podemos hacer enojar y que reaccione de una mala forma, y esa persona, como está agarrado de él, por ejemplo, que el perro se asuste y salga corriendo, esa persona se puede caer. Entonces, tenemos que aprender a respetar eso también. Y la discapacidad intelectual. Hablarle muy lento o muy alto a una persona para que te atienda o te escuche. Y lo que hay que hacer es hablar a la persona con total normalidad, ¿sí? Usar el lenguaje completo y oraciones largas. Por ejemplo, si queremos explicar algo muy técnico, lo que tenemos que hacer es bajar, hacerlo más el lenguaje sencillo. Por ejemplo, si tiene que hacer un trámite y vemos una cláusula que es una cláusula legal y esa persona no la comprende, le podemos explicar lo que trata esa cláusula sin tantos términos complicados, ¿sí? Siempre un lenguaje claro y sencillo, con oraciones cortas, y cada tanto consultar si se ha comprendido lo que se le ha estado explicando o no, para tratar em, de hacer que lo comprenda y el ritmo de esa persona. Apurar a una persona e interrumpirla para terminar las oraciones por ella, eso está mal. No tengo que estar presuponiendo lo que esa persona me puede contestar o lo que ha comprendido. Siempre hay que tener paciencia y dejar que la persona vaya a su ritmo. Quería comentarte que, por ejemplo, a mí me pasó que cuando tuve que ir a hacer un trámite y comenté que tenía dislexia, antes de decir que tenía dislexia me hablaban con total normalidad. Y cuando comenté que tenía dislexia, me empezaron a decir, bueno, aquí pones tu nombre y aquí pones tu apellido. Y yo estaba así con cara de, ¿por qué me hablas así? Entonces, no cambiemos el trato, ¿no? Como dice Dai, ni la forma de hablar, solamente porque nos enteramos que una persona tiene algún tipo de discapacidad. No, no debemos tratar a las personas diferentes, ¿no? Y algo súper importante, más que necesariamente relacionado o no a que una persona tenga o no discapacidad, es un consejo, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajaba en el sector de seguros y los seguros son un tipo de producto muy difícil de explicar, ¿no? En general, al público en general. Entonces, algo que funciona muy bien para nosotros poder dar una mejor explicación, para poder cambiar las palabras y comentar algo en un lenguaje mucho más sencillo, es el entender bien algo. Entonces, si yo estoy trabajando para vender seguros, por ejemplo, es involucrarme bien, entender de lleno qué tipo de productos hay, no como nosotros decimos, si tú no lo entiendes, no hay forma de que tú lo expliques. Entonces, es súper importante que nosotros también entendamos bien con qué tipo de producto estamos trabajando, qué tipos de repente opciones podemos darle a los usuarios, ¿no? ¿Qué salidas, qué soluciones, etcétera, podemos hacer para que podamos explicar en un lenguaje mucho más claro y sencillo a las personas, ¿no? Y como siempre lo viene diciendo Dai desde el inicio, y yo también creo que lo más importante es mantener la paciencia en todo momento, porque yo, por ejemplo, como le decía a Dai, ¿no? Bueno, yo soy de las personas que a cada rato pregunta si algo ya se dijo o algo no se dijo, o a qué se refieren o a qué no se refieren. De hecho, soy súper olvidadiza, ¿no? Entonces, a mí me tienen que tener muchísima paciencia porque puedes haberme dicho algo 30 veces
y te la voy a preguntar 31 o 40. Entonces, hay personas que pierden la paciencia con mucha facilidad y sobre todo cuando trabajamos en el área de atención al cliente, es súper importante que nosotros seamos pacientes y empáticos en todo momento, ¿no? Y como les comentábamos desde un inicio, no asumir, no basarnos en la primera impresión ni en lo primero que escuchamos de una persona, sino tratar de llevar todo esto a cabo, ¿no? Y ya para cerrar con estas partecitas, si se dan cuenta, no es que algo que en este caso estamos recomendando para personas con algún tipo de discapacidad intelectual no se deba aplicar a una persona que puede tener, por ejemplo, daltonismo, ¿no? Que es un tipo de discapacidad visual. En este caso, todas estas recomendaciones se complementan unas entre otras e incluso son súper buenas también para personas que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, tomémosla como una base de una buena atención al cliente en general, ¿no? Entonces, no como que, si tiene discapacidad, entonces saco mi manual y la trato de esta manera, y si no tiene discapacidad, la trato de otra. No, tomémoslo como recomendaciones y consejos que sirven para cualquier tipo de discapacidad que pueda tener una persona, y si no tiene discapacidad, también, porque ayuda a mejorar la calidad de atención al cliente que nosotros estemos brindando. ¿Qué nos llevamos hoy? Recuerda siempre que no toda discapacidad es visualmente evidente. Evita asumir que alguien tiene o no alguna discapacidad, ¿sí? Siempre el trato debe ser con naturalidad y con todos igual. Que el respeto, la paciencia, la cortesía y las ganas de ayudar siempre sean tus principios de interacción. Y si bien hay consejos específicos para algunos tipos de discapacidad, todas las recomendaciones se basan en etiquetas básicas e inclusivas, como habíamos estado hablando. ¿Sí? Esto se puede aplicar en cualquier ámbito y con cualquier persona. Las personas con discapacidad no quieren que las traten como especiales, sino igual que a todos. ¿Sí? Igual que te gustaría que te traten a vos, les gusta que las tratarían a ella.